Hola, soy Marco Castelli, bienvenidos a todos a un nuevo video tutorial de AutoCAD 2017. En este caso les voy a enseñar cómo crear un nuevo estilo para utilizar sus cotas, ¿sí? Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir aquí, vamos a hacer un clic aquí y se va a abrir esta ventana, o bien pueden estar aquí en inicio, ¿sí? Y si vienen acá a acotación y hacen un clic arriba de este botón, la mismo se va a abrir esta ventana. Bien, lo que tenemos ahora seteado es el ISO 25, ¿sí? Y es el que está definido o que viene definido por defecto. Lo que vamos a hacer es crear una copia del ISO 25 para generar uno nuevo a partir de este estilo de cota, que es el que viene definido por defecto. Así que vamos a poner nuevo, ¿sí? Como ven, nos va a dar la opción de crear una copia del ISO 25, ¿sí? Entonces dice comenzar por ISO 25. Nosotros vamos a poner entonces ISO 25 lo vamos a crear específicamente para ventana modelo. Entonces le voy a poner al lado modelo para aplicarlo dentro de lo que es modelo, y le vamos a poner que todas las acotaciones, porque yo lo que quiero modificar es todo el estilo para todo el tipo de cotas que existe. Así que vamos a poner continuar y nos va a abrir el cuadro para configurar entonces este estilo de texto o este ISO 25. Lo primero que vamos a hacer es venir a líneas y vamos a pasar todas las líneas a por capa, ¿sí? Por capa y por capa. Yo quiero todo que esté por capa, no quiero nada que esté por bloque. Entonces acá también por capa, por capa, por capa, por capa, ¿sí? Después ustedes chusmeen estas opciones que tienen acá, pero en realidad como viene configurado, viene bien configurado. Ustedes pueden cambiar algo de estética. Fíjense, si ustedes tiran acá, por ejemplo, línea referencia, supresión de línea de referencia 1, fíjense que le saca esa línea, ¿sí? La 2 obviamente es la otra, ¿sí? Acá supresión de líneas de cota 1, línea de cota 2. Fíjense lo que le saca la punta de la flecha esta, ¿sí? Esto o la otra, ¿sí? Intervalo de la línea base. Ustedes pueden ir viendo estas opciones por ustedes, ir viendo qué hacen cada una. Digamos que por defecto, como viene acá, está bien. Y lo que van a controlar ahora por capa va a ser, por ejemplo, el color de la línea, ¿sí? El tipo de la línea, el grosor de la línea, ¿sí? Lo estoy poniendo por capa, ¿sí? Entonces es lo ideal, ¿sí? Acá tienen las puntas. Para tener una diferencia con el estilo anterior, yo le voy a cambiar las puntas, le voy a poner oblicuo grueso. Y acá en esta le voy a poner entonces el de punto, ¿sí? Para cambiar entonces cómo se ven estos símbolos. Esto lo vamos a dejar todo como está. En texto entonces está en el estilo estándar, es el único estilo de texto que tenemos por el momento. Ya van a ver que más adelante nosotros podemos crear estilos de texto diferentes y podemos aplicarlos acá. El color del texto va a ser por capa, ¿sí? Color de relleno, en este caso ninguno, está perfecto. Todo esto lo dejamos como está. La escala la tenemos que cambiar porque si se fijan, nosotros cuando acotamos vamos a dejarlo en 1 y después lo voy a entrar y lo voy a cambiar. Si lo dejo en 1, cuando yo acote en espacio modelo se va a ver muy grande. Unidades principales está en decimal con 2 ceros, está perfecto. Así que no tenemos mayores problemas. Alternativas no quiero nada, tolerancias no quiero nada. Pongo aceptar. Ahora voy a poner lo voy a definir como actual para poder usarlo. Así que ponemos ISO 25 modelo definir actual, ¿sí? Voy a poner cerrar. Y si ven, yo ahora vengo a acotar y por ejemplo elijo esta línea, ven que yo estoy acotando con este nuevo estilo porque tengo estas barras diagonales. Sin embargo, como les digo, la escala en 1 para espacio modelo es muy grande. Así que lo que voy a hacer es volver a entrar, vamos a volver a entrar a estilos y vamos a cambiar. Entonces, viniendo a modificar, esta vez ISO 25, modelo, modificar, vamos a venir a cambiar la escala y vamos a poner 0.1 en vez de 1. Y vamos a poner aceptar, cerrar, ¿sí? Y vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Vamos a hacer regenerar y vamos a probar ahora. Como ven, en 0.1 estamos correctamente, ¿sí? Esperen que voy a sacar esto y vamos a acotar nuevamente entonces, ¿sí? 0.1 es una medida que estamos bien, tenemos una medida de cota correcta. Podemos seguir acotando así todo el dibujo como veníamos haciendo antes, ¿sí? Como lo están viendo ahí. Esta es una diagonal, como ya habíamos hecho antes. Fíjense, comparen si quieren ustedes que estamos exactamente igual que como estábamos antes, ¿no? Las medidas son las mismas. Vamos a ver los radios acá, o los diámetros.
Bien. El problema de tener activado el OSNAP cuando estás acostando con este tema, ya se los mostré en el video anterior, es específicamente este, ¿no? Que el OSNAP a veces molesta. Bueno, pero ahí tenemos más o menos entonces las cotas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos vamos al espacio de presentación, así ahora, nosotros venimos acá a presentación, vamos a generar una nueva presentación. Entonces, voy a salir del comando, si no, no me va a dejar salir. Bien, salí del comando, vengo acá a presentación 2. Fíjense que en presentación 2 yo estoy viendo las capas que tengo en espacio papel, ¿sí? Tengo las capas en espacio papel y las normales. Vamos a arreglar esto, vamos a venir acá a modelo. Voy a poner entonces una nueva capa que diga entonces cotas modelo. ¿Sí? Y vamos a cambiar el color, vamos a ponerle un color, vamos a ponerle blanco o no, otro color, a ver, anaranjado. ¿Sí? Cotas en el espacio modelo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a pasar estas cotas que tenemos aquí, esta y estas dos y esta, las pasamos a cotas espacio modelo. Y vamos a venir a la ventana esta de presentación 2 y vamos a ocultar en esta ventana, vamos a ocultar entonces las cotas normales. ¿Sí? Si se fijan, ahí tengo nada más que entonces las cotas que tenemos en el espacio modelo. ¿Sí? Como ven, están puestas solamente estas cotas. ¿Sí? No estoy viendo, por lo menos en esta ventana, las cotas del otro espacio. Y si se fijan, yo acá puedo, entonces, igual que antes, hacer doble clic, ¿sí? Poner, fijarme que esté 10:1, en este caso está 10:1, está bloqueado, no tengo mayor inconveniente. Y salgo, puedo redimensionar las ventanas y puedo seguir entonces trabajando con mis cotas. Lo único que tengo que tener en cuenta si yo trabajo de esta forma es que yo las cotas entonces siempre las tengo que colocar en el espacio modelo, mientras que yo esté acotando con cotas de espacio modelo. Si se fijan, recuerdan en esta ventana, fíjense que dice ISO 25 del espacio modelo. Yo estas cotas no las puedo aplicar acá. Como ven, si aplico estas cotas acá, se ve muy chiquitito porque las está escalando, ¿sí? ¿Ven que las está escalando? Es 15, pero las está escalando. No puedo aplicar cotas que están configuradas para el espacio modelo en el espacio papel, ¿sí? Yo estoy con cotas, entonces de espacio modelo no las puedo poner en el espacio papel, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Por eso tengo dos cotas diferentes, una generada para el espacio modelo y una cota generada entonces para el espacio papel. ¿Sí? Acá me pasaría lo mismo, yo tengo que invertir, tengo que decirle cuál quiero ver, si quiero ver las cotas en espacio modelo o si quiero ver las cotas con espacio papel. Puedo tranquilamente entrar entonces dentro de mi configuración, ¿sí? Vamos a entrar, vamos a venir a propiedades de capa y digo, bueno, estas cotas, estas no las quiero ver. Y ahí ya no las tengo, entro en esta, vengo aquí y saco entonces esta, ¿sí? Y ya ven que no las tengo y entro aquí y saco y entro aquí y acá saco estas. Bien, entonces tengo un mismo dibujo que está acotado, por ejemplo, en espacio papel por un lado y está acotado también en el espacio modelo. Normalmente ustedes van a trabajar con aplicando cotas en un solo lugar. No van a aplicar cotas en dos lugares al mismo tiempo. O sea, no van a aplicar cotas en espacio papel y en espacio modelo. Sería algo muy raro. Normalmente ustedes van a aplicar cotas solamente en un lugar. Ahora, a mí, ¿por qué me gusta más trabajar con el espacio papel que el espacio modelo? Por lo que les expliqué antes. Supónganse que yo acá
les pude hacer en el dibujo, en espacio papel, de un mismo dibujo, les pude hacer un detalle, ¿sí? De otro tipo de cotas que no eran las que estaban en este dibujo, ¿sí? Para que ustedes vean entonces, por ejemplo, en este dibujo los ángulos, en este dibujo la ubicación de los centros de estos dos círculos, y en este dibujo la ubicación de los centros de estos dos dibujos. ¿Cómo van a hacer ustedes si acotan en espacio modelo hacer lo mismo? ¿Sí? Tienen que agarrar y generar capas. Lo que tendrían que hacer es algún truco, ¿no? O sea, por ejemplo, venir acá a presentación, ¿sí? Esta ventana, por ejemplo, achicarla. ¿Sí? Vamos a achicarla. Y si ustedes van a seguir modelando de esta forma, yo voy a poner desplazar. Selecciono esta ventana, la desplazo. Y supónganse que yo quiero hacer ahora, marcar acá una nueva ventana y marcar los ángulos. Entonces pongo simple, por ejemplo, genero una ventana nueva acá. Vamos a suponer que le genero una ventana nueva acá. Y acá voy a marcar los ángulos. Así que voy a entrar. ¿Dónde la tiré esta ventana? No sé dónde la tiré. Bueno, voy a entrar y voy a venir a buscar acá esta parte. ¿Sí? Y voy a decir acá, voy a venir a crear una ventana nueva y voy a tener que generar una nueva cota y voy a poner cotas, ángulos. Voy a activar esta cota de ángulos, le voy a poner el mismo color, el color 30, así que pongo 30 para que tenga una condescendencia, pongo el mismo color, vengo y oculto las cotas de espacio modelo, las oculto y me quedo con la cota de ángulos. Entonces yo acá ahora no tengo la cota de espacio modelo, no la tengo, yo estoy adentro del espacio modelo, me vengo aquí y me vengo entonces a buscar cota de ángulo y empiezo a marcar entonces, por ejemplo, esto me está molestando, empiezo a marcar estos ángulos. Vamos de vuelta. Ah, perdón, tengo que estar en cota de ángulos, ¿no? Cota de ángulos. Y vamos a venir entonces a agarrar este y vamos a generar entonces esta. Vamos a venir a buscar entonces este y vamos a generar esta y esta y vamos a generar esta. ¿Sí? Y como ven ahí entonces tengo las cotas de ángulos también entonces dentro de mi espacio modelo. Ahora, si vienen acá, van a ver que yo acá también empiezo a tener esto de esta forma, ¿sí? Yo acá empiezo a tener marcadas también estas cotas de ángulos aquí, ¿sí? Y si yo ahora marco los centros de los círculos, también los voy a tener marcados acá los centros de los círculos. ¿Se entiende? Así que a mí me parece a mí que es mejor, por ejemplo, manejarse de la otra forma. Si no, otra cosa que puedo hacer, otro truco que puedo hacer es el siguiente. Yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, si no quiero manejar esto como lo estoy haciendo hasta ahora, es traerme una copia de esto, por ejemplo, de esto y de esto, ¿sí? Y esto inclusive si quieren, CP, me lo copio, me lo pongo, por ejemplo, no sé, ahí arriba, ¿sí? Lo pongo ahí arriba, salgo. Ahora, estas cotas de ángulos las voy a quitar, ¿sí? Las voy a quitar porque no las quiero poner acá en este dibujo, ¿sí? Y vengo y acoto acá, entonces, los ángulos. Vengo a cotas de ángulos y entonces con angular vengo y acoto entonces esto así y esto así. Supónganse, tengo eso así, ahora me voy acá a presentación y acá dentro de presentación entonces yo sé que yo en esta ventana, esta la voy a correr porque me está molestando, la voy a correr un poquito, así tenemos más lugar. Bien, lo que voy a hacer acá es lo siguiente, entonces voy a entrar y voy a ir a buscar, voy a quitarle el bloqueo y voy a ir a buscar entonces lo que acabo de generar, que es lo tengo acá. Me voy a fijar que estoy en 10 en 1,
¿sí? Y voy a poner el bloqueo y voy a salir. Entonces, como ustedes ven ahí, tengo entonces de esa forma, ¿sí? Colocada entonces mis ángulos, ¿sí? En una ventana nueva que puedo manejar la escala que yo quiera, ¿sí? Y no tengo generado entonces en este mismo dibujo más cotas, por ejemplo las cotas angulares o las cotas de los círculos. Y de la misma forma me podría traer otra copia de, por ejemplo, esto y esto, ¿sí? Para entonces trabajar con esto, trabajar con este pedazo, perdón por lo desprolijo que estoy siendo. Bien, trabajar con este pedazo y poner las cotas, por ejemplo, ahora a los centros, ¿sí? Y luego venir aquí, hacer una nueva ventana y marcar entonces en esta nueva ventana las cotas a los centros. Pero haciendo esto de esta forma, o sea, trabajando, mezclando lo que es el espacio papel con el espacio modelo, me veo obligado a tener que hacer este tipo de cosas de tres dibujos diferentes, ¿sí? Para mostrar entonces algo que no tiene necesidad de ser así, ¿sí? Por eso yo digo, es mejor para mí, en mi opinión, es mejor trabajar con el espacio papel, ¿sí? Es más sencillo, menos engorroso, genero menos geometría, menos capas, genero menos líneas, o sea, es mucho más sencillo trabajar con un solo original y el espacio papel que andar haciendo toda esta historia que estoy haciendo acá, de ocultando dentro de una ventana una cosa, ocultando dentro de la otra ventana otra cosa para que se vea una o se vea la otra y andar así batallando con una y con la otra. Por ejemplo acá ven, yo tendría que sacar acá, estoy viendo cotas en espacio papel, ahí está. ¿Sí? ¿Ven lo que tengo que andar haciendo? Tengo que andar limpiando. Tenía que sacar yo acá, que no quería cotas en espacio papel, o sea, cotas de estas aplicadas en espacio papel sobre este dibujo, y a su vez también dentro de la ventana, dentro de las propiedades de cotas, que era lo que no quería ver. Yo no quería ver entonces en este dibujo ni cotas del espacio papel, ni cotas tampoco de ángulos dentro del propio dibujo, para que el dibujo me quede limpio y yo tenga las dos presentaciones limpias, sin invadirse una con la otra, ¿sí? Por dar un ejemplo. Pero espero que esto no haya sido para complicar. La idea es que ustedes se manejen entonces o con cotas de espacio modelo o con cotas de espacio papel. No que las mezclen, ¿sí? A pesar de que se puede, como lo han visto recién, y es un poco engorroso, sí se puede hacer. Los dejo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.